Bien, buenos días y un saludo riojano. Bienvenidos a esta representación de La Rioja, que en definitiva pues son los que marcan también la altura y el nivel intelectual que está teniendo el Centro de Investigación de la Lengua Española, que tiene la sede en San Millán de la Cogolla y que, de alguna manera supone una primera salida importante en la producción del castellano en el ámbito de investigación del Centro de Investigación de la Lengua. Un saludo muy particular y muy especial para todos y cada uno de vosotros. Con unos, evidentemente, me une algo más que una relación puramente laboral, es más una relación casi de amistad que de cercanía, evidentemente, y también de admiración. Gonzalo Capellán, Javier Zamora, Francisco Martín, Antonio Roche y mi director general de Cultura, José Luis Pérez Pastor. Hay un principio que dice que si hablamos la misma lengua pensamos de la misma manera, o si pensamos de la misma manera hablamos la misma lengua. Compartir una serie de estructuras de pensamiento, de raciocinio, de argumentación, supone también compartir una misma forma de ver la vida, una misma forma de establecer y definir metas que puedan llevarnos a diferentes ámbitos, a diferentes entornos. Si lo que de alguna manera nos lleva a actuar o a pensar es definir qué es lo que queremos ser, estos son los señores que nos están marcando el camino por donde va a transcurrir o por donde tiene que transcurrir todo el ámbito de la investigación del centro, del CILengua, del Centro de Investigación de la Lengua. Un saludo muy cordial también para el prior del monasterio de San Millán, que siempre demuestra esa cercanía en esa conexión que tiene que haber entre el ámbito intelectual y el ámbito religioso, porque no olvidemos nunca que el origen del monasterio es el que es, ¿no? Es religioso. Pero poder disponer de la cuna del español escrito en San Millán, poder disponer de la cuna del español escrito en La Rioja, es ser también, tener la obligación de sentirnos emisarios y universales de lo que es la lengua y lo que es el medio de comunicación que une ya a más de 500 millones de personas. Es un ámbito esencial en la promoción de La Rioja. El turismo, vamos a llamar, idiomático. Es un ámbito esencial porque transmitimos calidad o queremos transmitir calidad. No nos gusta que eso sea un mero transcurrir, un mero acudir a San Millán. Queremos que la gente se quede allí, que disfrute de lo que es el contenido intelectual que tiene el monasterio, que perciba lo que ahí se puede generar y lo que se pueda ir construyendo y, en definitiva, también que las caras visibles de toda esta investigación o como exponentes de esa investigación sean cada vez más conocidas y más conocidas para el público de pequeño formato, si me permitís la expresión, no para el público de gran formato que ya os conoce y que evidentemente conoce vuestras habilidades y vuestras competencias en el ámbito de la investigación. Como consejero de Cultura, simplemente me quedo aquí, porque además me tengo que ir a lo que es la inauguración. Deseo que compartan con nosotros lo que pueda suponer, tanto en el ámbito normal como virtual, real como virtual, porque pueden acceder a todo el contenido de la Fundación San Millán a través de la página web de la entidad y allí estaremos encantados, si no ahora, entonces, de responder o de satisfacer las dudas que puedan tener o que puedan surgir. En todo caso, siempre que sepan que La Rioja apetece, que La Rioja gusta y que solamente puede apetecerse y gustarse La Rioja si la visitan. Si la visitan realmente, que huelan sus calles, que huela su gastronomía, que huela sus colores, que huela sus sabores, ¿por qué no? Y que, en definitiva, vivan y sean felices en un entorno donde lo primero que van a pensar es ¿cómo no he venido antes aquí? ¿Cómo no he podido venir antes aquí? Gracias a todos vosotros y que seáis lo más cálidos posibles con estas personas y que veáis lo que es la colección que se va a presentar, pensar en español, que no puede ser sino en San Millán de la Cogolla donde se tiene que generar, porque es donde está
el núcleo y la cuna del castellano. Gracias. Muy bien, buenos días a todos. La Rioja en sí mismo, como ha dicho, en palabras del consejero, por recoger sus palabras, es en sí un alegato a la sinestesia, a que confundan todas las sensaciones dentro de una experiencia única y coherente. Voy a ser extremadamente casi grosero a la hora de llevar esta mesa, puesto que no me extenderé en demasiadas presentaciones personales, porque nos han rogado que seamos muy puntuales con todo el programa. Tenemos una hora, son bastantes invitados, el proyecto es importante, pero sí que dedicaré 2 pinceladas a presentar lo que es el proyecto, que quizá valgan como primer punto de partida, probablemente para rebatírmelas y para proponer otras ideas mejores que las mías, que seguro que son las que se van a manejar en esta mesa. Pero por aquello de calentar el ambiente, de romper el hielo, todas estas metáforas, ¿verdad?, tan manías que se utilizan a la hora de abrir, bueno, pues intentaré encajar un poco en qué proyecto nos estamos moviendo y qué es lo que se está presentando realmente hoy. Presentamos los primeros volúmenes de la colección Pensar en Español, desde Fundación San Millán de la Cogolla y desde Cilengua, este proyecto que tenemos desde el Gobierno de La Rioja, con la inestimable colaboración de Editorial Biblioteca Nueva y del director de la colección, Francisco Martín. Me acompañan, como digo, Antonio Roche, presidente de Biblioteca Nueva, Francisco Martín, de la Universidad de Turín, director de la colección, y 2 de los autores implicados en los 3 primeros volúmenes, Javier Zamora y Gonzalo Capellán. A todos ellos mi agradecimiento. Se presentan, como digo, 3 volúmenes de una colección que se llama Pensar en Español. Ya el consejero ha indicado que un idioma, de alguna forma, compartir un idioma significa compartir determinadas estructuras, sin llegar a la exageración de lo que se llamó en tiempos, ¿verdad?, los que hemos hecho filología, nadie es perfecto, lo que se llamó la exageración de la hipótesis Sapir-Whorf sobre la lengua esquimal, que de alguna forma postulaba que a lenguas diferentes, percepciones del mundo diferentes, siendo más cercanos a Kant, reconociéndonos humanos y reconociéndonos que el ser humano más o menos percibe la realidad de la misma manera, sí que es cierto que hay un filtro cultural innegable, que después de esa percepción del mundo en términos mensurables, en un histograma, es decir, percibimos los mismos colores, percibimos el tiempo más o menos de la misma forma, sí que es cierto que hay un filtro cultural potente en el cual el idioma juega un papel importante. Y así, en una mesa redonda previa a la celebración de este foro, una mesa que se celebró en Diario La Razón, sí que esbozaba la idea de que hay un modo hispánico de ver la vida y un modo hispánico que se ha ido concretando con el pasar de los siglos. Si pensamos en la Edad Media, la Edad Media española es muy rica literariamente y, desde luego, tenemos una muy buena representación de la llamada literatura nómica, una literatura de pensamiento, pero una literatura de pensamiento tendiente a lo universal y muy arraigada en sus propias raíces, muy dependiente de sus propias raíces, de sus propias fuentes. Según va pasando la historia de la literatura nómica medieval, podemos pasar, y estoy siendo muy injusto, pero tiene que ser un vuela pluma que permita una introducción, pasamos a la literatura de los espejos de príncipes, por ejemplo, que también tiene mucho que ver con todas las raíces de las que se nutre. Sí que es cierto que con Quevedo ya tenemos un primer gran autor que manifiesta un pensamiento crítico insoslayable y que ya parece tener una idea para España incluso. E incluso se pronuncia en algunos de los aspectos importantes en aquel momento, como es el patronato, ¿no? ¿A quién le corresponde el patronazgo de España? Pues él decía que a Santiago. Ahí nos lo robó Prior, nos lo robó, porque el patrón de España era San Millán y aún lo sigue siendo de Castilla. Pero bueno, Santiago acabó ganando la pelea en este caso. El siglo XVIII con Feijó, Jovellanos, Cadalso y ese a caballo entre el XVIII y el XIX, que es Blanco-White, acabó desarrollando ya una literatura crítica, una literatura de pensamiento que sí que es cierto que estaba centrada en lo que es nuestra realidad como españoles y el pensamiento de nuestro idioma se centraba sobre todo, como digo, en la realidad de nuestro país. Pero ya fue a comienzos del siglo XX, ¿verdad?, con personalidades como las que vamos a tener dentro de esta colección, Leopoldo Cea, Giner de los Ríos primero, Ortega y Gasset ya después, es decir, a partir de la fractura que supone el 98 y luego las diferentes espirales, las diferentes vueltas de la espiral del pensamiento, cuando, sin dejar el tema de España, porque es un tema que preocupa y es un tema que está ahí, los pensadores dirigen su mirada hacia temas
más universales, pero con voz propia, a diferencia de la literatura nómica medieval. Tenemos pensadores propios, bueno, qué decir de Ortega, qué decir de Giner, y por mencionar algunos, pero bueno, Unamuno, y luego alguien que a lo mejor no podríamos tener en una primera instancia, ¿no? Pero yo tenía un profesor que decía que para él uno de los principales libros del pensamiento del siglo XX era el Juan de Mairena, de Machado, y tiene razón. Bueno, pues en ese contexto se lanzan estos primeros volúmenes de Pensar en Español, como van a ser Leopoldo Cea, Discurso desde la marginación y la barbarie, con edición de Tsui Medin, como va a ser José Ortega y Gasset, Meditación de la técnica, con edición de Javier Zamora, aquí presente, y Antonio Dieguez, y como va a ser el futuro volumen, que todavía no ha llegado a las planchas de la imprenta, bueno, las planchas, es una metáfora ya esto, Francisco Giner de los Ríos, Pensamiento en acción, edición de Gonzalo Capellán. Con estos libros pretendemos lanzar una colección que sea de referencia en este ámbito. Se ha pensado en español y se ha pensado muy bien en español, y lo lógico sería que podamos leer toda esa obra intelectual de primer orden y que la sociedad contemporánea pueda beber de esas fuentes que son extremadamente válidas. No robo más tiempo a los presentes, les doy la enhorabuena y las gracias por estar aquí y cedo la palabra directamente a Antonio Roche en primer lugar. Vamos a seguir el orden espacial, vamos a convertir el espacio en tiempo. Muchas gracias, también yo voy a ser breve. La primera palabra es gratitud. Gratitud, desde luego, al Gobierno de La Rioja, a la Fundación San Millán de la Cogolla Cilengua, que ha acogido con entusiasmo, con gran entusiasmo, la idea que desde la editorial y muy en particular en la persona del director de la colección, don Francisco José Martín, se les hizo llegar y que coincidió totalmente con las inquietudes de, en aquel momento, consejero, hoy sentado en nuestra mesa como miembro de uno de los libros, preparador de uno de los libros que estamos haciendo, el profesor Gonzalo Capellán. Por lo tanto, muchas gracias al esfuerzo, pues supone en toda clase de términos, en términos de tiempo, en términos de recursos, el esfuerzo que el Gobierno de La Rioja y esta fundación ha hecho en pro de este proyecto. La segunda, también desde luego, felicitación a los promotores de esta idea de crear un foro del español. Es reconfortante en unos momentos en que nuestra sociedad vive una crisis económica que hagamos reflexión sobre el papel, el valor, esta palabra quiero utilizarla, el valor que la lengua, el español, tiene en todos sus ámbitos, en el económico, en el cultural, en el educativo, en el cívico. Por lo tanto, yo creo que es una buena iniciativa que deseo que tenga los éxitos que merece el esfuerzo que tantas instituciones públicas y privadas están haciendo para que este foro del español sea una realidad. Entrando en el tema, estos días que estamos hablando continuamente del español, de Cervantes, de la lengua, hay una idea que a mí me reconforta mucho, es una idea de lo mejor de nuestro pensamiento, y es que el español es nuestra patria común. Esto es lo que nos une con la comunidad que habla español, con la comunidad iberoamericana fundamentalmente. Es nuestra patria común. Aquí no se trata de hacer una visión partidista y retrógrada, de ver cuál ha sido el pensamiento en español. El pensamiento es algo que no tiene fronteras. El pensamiento es tanto lo que somos capaces nosotros de elaborar ex novo, es decir, de nuestra propia creatividad, pero también cómo recibimos el pensamiento de otros. Y tenemos una gran tradición en nuestro amplio campo de que hablamos español, todos los países que hablamos el español, que ha habido los suficientes pensadores para que han pensado en nuestra lengua sobre las grandes cuestiones que preocupan al hombre, que preocupan al mundo. Y de eso trata esta colección. No queremos ser reduccionistas, de querer reivindicar aquí que el pensamiento español ha transformado la realidad del mundo, pero sí de que tenemos un puesto en el pensamiento. Se nos reconoce en toda la bibliografía internacional y cuando hay debates, se nos reconoce desde luego a la lengua española el peso que hemos tenido en la literatura. Es innegable.
y el boom que ha habido de la literatura en lengua española, la iberoamericana fundamentalmente, en la segunda parte del siglo XX, eso es una muestra. Pero también lo tuvimos en la primera parte del siglo XX con nuestra Edad de Plata, y para qué no referirnos a los clásicos. También se nos reconoce indudablemente nuestro peso en el arte. La historia del arte no se podría hacer sin estudiar la evolución del arte en España, en todos los periodos. Pero en el pensamiento, en la filosofía, incluso en lo científico, parece que tenemos que ganarnos los méritos para que seamos reconocidos internacionalmente como que el pensamiento en español o la ciencia que se hace desde la comunidad hispana tiene un peso equiparable al que se hace en la comunidad sajona o alemana o en estos momentos japonesa, china o la India. En este terreno es donde nosotros hemos querido incidir. Queremos contribuir a crear la idea de que existe un pensamiento en español. Y esa idea hay que crearla, no existe. Así como vamos al pensamiento alemán o el pensamiento oriental y parece que el área idiomática lo clasifica y nos situamos en donde se mueve, en español nos queda mucho por hacer. Entonces esta colección quiere ser un grano de arena más para el esfuerzo de demostrar, no demostrar en el sentido de somos los más grandes, sino de reunir y de aportar de que en español tenemos siglos de tradición de que hemos pensado sobre las cuestiones que han interesado y que interesan al hombre. El tema de Dios, el tema de la vida, de la convivencia, el tema de la muerte, el tema del futuro, el tema del progreso, los temas claves que a la historia del pensamiento han interesado. Esta es la idea que nosotros hemos tenido con esta colección. Debatimos, tuvimos una suerte en San Millán, nos reunió Cilengua a un grupo de intelectuales de América y de España, vinieron profesores de Argentina, de México, de Colombia, de Israel, de Italia, de varias universidades españolas. Estuvimos 3 días debatiendo sobre qué enfoque deberíamos de darle a esta colección. Incluso, desde luego, la palabra en español la teníamos siempre sobre la mesa, porque queremos, vuelvo a mi idea inicial, expresar que la lengua, el español en este caso, es la patria común a los que hablamos el español. Llegamos incluso a pensar en llamarle las dos orillas, porque cuando desde América Latina, algunos países más hipernacionalistas, parece que España quiere llevar un protagonismo en esto, se ponen celosos, se ponen recelosos más que celosos. No lo hacemos con ningún sentido nacionalista ni absorbente de que somos imperialistas desde España y que lo que queremos es acaparar. Decimos en español, no decimos español, pensamiento español. Decimos en español, pensar en español. Esta es una idea importante, y hay que reconocer en ese sentido el esfuerzo que en este caso el Gobierno de La Rioja, pero también otras instituciones como el Instituto Cervantes, la propia Academia de la Lengua, muchas de las universidades españolas, estamos haciendo en los últimos años de favorecer el crear un clima de que es el español el que propicia estos encuentros. Bien, presentamos, como se ha dicho, los primeros volúmenes de esta colección. Ahora las personas que han intervenido más directamente en la elaboración de ellos lo van a desgranar y van a hablar de la colección. Yo quería resaltar de que es una colección que quiere cubrir 2 frentes. Por una parte, el campo riguroso y académico. Son ediciones, no se puede decir críticas en el sentido de que un filólogo entendería por una edición crítica, pero sí son ediciones cuidadas, anotadas, recuperado el texto con criterios filológicos, es decir, no se ha limitado uno a recoger la primera edición de algunos de estos autores que nos hemos encontrado. Muchos de ellos son muertos, algunos muy recientes, como el caso de Leopoldo Cea, que hace 10 años que murió. Otros nos hemos remontado, como es lógico, hasta el siglo XVIII, incluso algo del pensamiento clásico entre latín y español. Eso por una parte. Segundo, hemos tenido el criterio de hacer ediciones asequibles a un público general.
Las introducciones que están haciendo en cada caso especialistas en los temas, le hemos pedido que no solo hagan un estudio exhaustivo sobre la obra en sí, sino que sitúen al autor en el contexto del pensamiento en español. Y después pues tienen herramientas de gran utilidad para el estudioso y para el simple lector general. Situarlo con una cronología que sitúe al autor en su época, en su contexto cultural, con una bibliografía para el que quiera tener una mayor información sobre el tema, pueda tenerlo. Yo creo que son colecciones, esta colección, una colección que está llamada a tener un peso importante. Queremos ser humildes, razonables en las aspiraciones que tenemos, pero nos conformaríamos con haber puesto un grano de arena de que estamos contribuyendo a crear esa idea en la comunidad, en la patria de los que hablamos el español, de que tenemos aquí un elemento que nos une, que es el pensamiento, y que el pensamiento tiene que estar en este momento en el debate y en la capacidad de conocernos mejor entre los distintos pueblos que formamos la comunidad hispana. Muchas gracias, termino de nuevo las gracias a Cilengua y desear, como no, éxito a esta colección. Muchísimas gracias, Antonio. Si les parece, vamos a participar todos los de la mesa seguidos y si luego hay alguna pregunta la haremos a la colectividad, porque probablemente algunas de las intervenciones respondan cosas que quedan en el aire por el ponente anterior. Tiene la palabra Francisco Martín, director de la colección Pensar en Español. Buenos días, muchas gracias. Yo debo empezar también con el capítulo de los agradecimientos. No me cumple hacerlo de otra manera. Esta colección debe gratitud a la Fundación San Millán y al Cilengua. En primer lugar, en la persona de Gonzalo Capellán, que cuando empezamos a hablar cuando empezamos esta andadura, la andadura de este proyecto, él era entonces el consejero de Educación del Gobierno de La Rioja y, sobre todo, el presidente del Cilengua. Gonzalo Capellán, en función pública, fue un interlocutor decisivo, central, para concretizar algo que era un proyecto vago, inconcreto, pero que todos reconocíamos una enorme importancia. Almudena Martínez ha sido la parte logística que nos ha ayudado a encontrar lugares adecuados para la comunicación entre los distintos miembros de un grupo de investigación numeroso que reside y vive en lugares muy apartados del planeta. Como hacía referencia antes Antonio Roche, el equipo de investigación está conformado por investigadores de distintas universidades latinoamericanas, españolas, israelíes. Era muy importante, después volveré sobre esto, la presencia judía en este elemento inicial. Bien, como ustedes habrán podido darse cuenta, la implicación de Antonio Roche en este proyecto no es la de simplemente un editor, alguien que va a editar libros. La acalorada defensa que ha hecho del proyecto desvela una implicación intelectual. Él, en cierto modo, ha desvelado ante ustedes las líneas maestras de esta colección. Son esas, en efecto. De todos es sabido, quienes nos movemos en el mundo académico universitario, esa suerte de prejuicio que hay relativo al campo hispánico de ser una tierra, una cultura, un campo cultural muy rico en tradiciones artísticas y literarias y pobre, se dice, como ha recordado Antonio, pobre, se dice, en ciencia, en el cultivo y en el desarrollo de la ciencia y de la filosofía.
Esta colección nace precisamente para contrastar ese prejuicio y la manera que nos parece más indicada y más obvia de contrastar esto es no haciendo o no elevando la voz en ninguna polémica, sino poniendo a disposición de los lectores un patrimonio bibliográfico que tiene que ver con las tradiciones hispánicas de pensamiento. La colección ha jugado desde el principio con el adjetivo hispánico. Para nosotros, también lo recordaba el editor, nosotros no hacemos distinción entre lo español y lo hispanoamericano, que es una distinción que ha hecho larga trayectoria a lo largo de los 2 últimos siglos, precisamente porque es el territorio de la lengua, el territorio de una lengua común, el territorio de algo que permite poder hablar de una comunidad lingüística. Una comunidad lingüística con enormes diferencias, porque aquí no se trata de negarlas, todo lo contrario, pero sí de empezar por reconocer ese elemento común que nos une. Esa comunidad lingüística está buscando, este es un proyecto, está buscando su propia comunidad filosófica, Esta colección responde a ese reto y a ese desafío, aportar un grano de arena a la conformación de la comunidad filosófica en lengua española. Quiero decir simplemente una cosa relativa al primer libro, que sobre el que nadie hablará después, porque el editor vive lejos, vive en Israel. El primer libro con el que hemos abierto la colección es un libro de Leopoldo Cea, quizá sin duda, uno de los 2 o 3 filósofos mexicanos más importantes del siglo XX, con un título que es enormemente significativo: Discurso desde la marginación y la barbarie. Para mí era muy importante empezar con este título. Un discurso de conciencia, se trata de la conciencia hispánica que se posiciona frente al gran canon de la filosofía europea occidental. Y ese posicionarse de Leopoldo Cea es un desde que es desde la marginación y la barbarie, que es como nos están viendo desde el gran canon de la filosofía europea occidental. Cea es la conciencia hispánica frente a esa gran filosofía que ha negado en muchas ocasiones o ha soslayado la aportación del pensamiento hispánico a la cultura universal. Era importante, además, este texto porque el editor es Tzvi Medin, que es una figura muy reconocida dentro del pensamiento de los estudios hispánicos del siglo XX. Él fue uno de los primeros alumnos de Leopoldo Cea. Él es un profesor de la Universidad de Tel Aviv, ya jubilado, y su presencia daba también la dimensión de lo que quiere ser esta comunidad lingüística que nosotros somos, y por qué al final esa idea de las 2 orillas, que es uno de los títulos que manejábamos para dar el nombre a esta colección, al final no pudo ser, porque el español tiene muchas más de 2 orillas, porque en la historia tiene todo un horizonte de diáspora sefardita y de diáspora morisca que desde luego nosotros no podíamos ni queríamos dejar en el olvido. Las orillas del español son múltiples y por este canal intentamos recuperarlas.
Después de cada uno de los volúmenes siguientes hablarán los respectivos editores. Hemos intentado que la edición de los textos han sido elegidos con mucha meditación detrás, con mucho trabajo reflexivo previo, y hemos querido que quien llevara a cabo el trabajo editorial de cada uno de los volúmenes fuese un especialista en el texto o en el autor que se trata de editar, pero sobre todo que participara a la elaboración general del proyecto, que es lo que ellos también han hecho. Nada más. Muchas gracias. Me uno a los agradecimientos al Gobierno de La Rioja, a la Fundación San Millán, a Zilengua, a la editorial Biblioteca Nueva y al director de la colección, que creo que viene a cubrir un nicho, un hueco importante que no estaba cubierto en la bibliografía que ahora mismo tenemos en español. ¿Recuerdan ustedes seguro esa broma que se suele decir, la decía Baroja, sobre el periódico navarro, el pensamiento navarro, que decía, si es pensamiento no puede ser navarro, si es navarro no puede ser pensamiento? Pues eso se ha dicho mucho también sobre el español. Así, en España se podía hacer buena literatura, se podía hacer buenas obras de arte, teníamos grandes pintores, pero si hablábamos de pensadores, entonces ya empezaban las discrepancias, ¿no? Incluso algunos que poco a poco vamos consiguiendo que se les reconozca con la valía que internacionalmente tienen, como es el caso del que a mí me afecta, José Ortega y Gasset, pero tendríamos muchos otros, como en esa misma generación o en la anterior, como Miguel de Unamuno o incluso otros más conocidos como poetas, como Antonio Machado, que también tiene algún libro excelente filosófico, como es el Juan de Mairena. Bueno, pues cuando se hablaba de pensamiento, de pensadores en español, ya se empezaban a poner discrepancias. Bueno, yo creo que esta colección viene a cubrir ese hueco, ¿no? A mostrar que hay gran pensamiento en español y que no es importante porque esté en español, aunque para nosotros como hablantes del español eso signifique mucho, y signifique mucho no solo en este corralito de 40 y tantos millones que hablamos español en la península ibérica, sino en el otro gran corral donde hay 400 millones de hispanohablantes, incluyendo Estados Unidos, donde hay más de 50 millones de hispanohablantes, ¿no? Reconocer la valía del pensamiento en español, no solo porque sea en español, sino porque es pensamiento. Yo creo que la colección viene a cubrir, sin duda, ese hueco. Respecto al libro que yo me he ocupado de editar junto con un compañero de la Universidad de Málaga, de Filosofía de la Ciencia, Antonio Dieguez, La meditación de la técnica, de José Ortega y Gasset, querría decir dos palabras sin extenderme mucho. Bueno, me parece que es un acierto, y eso se debe en gran parte al director de la colección, empezar con un libro de Ortega, no de los más conocidos, aunque sí un libro que está teniendo cada vez más reconocimiento internacional, y además sobre un tema que a priori no asociamos al pensamiento en español, por lo que decía antes, ¿no? Porque siempre asociamos más el pensamiento en español a la literatura o al arte, y menos a cuestiones como es esta de la técnica, una cuestión, por otro lado, tan importante en nuestra actualidad, ¿no? Cuando hablamos de que necesitamos transformar nuestra sociedad en una sociedad del conocimiento, pues lo que queremos decir es que hace falta aplicar la técnica a construir nuevos conocimientos. Ortega fue, en los años 30, consciente de la transformación que estaba suponiendo en el mundo
ese avance tecnológico, que venía siendo impresionante, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX. Además, fue uno de los primeros filósofos que a nivel mundial reflexionó sobre este tema. El famoso texto de Heidegger, Die Frage nach der Technik, de la pregunta por la técnica, es de 1950 y tantos, ¿no? Y el texto de Ortega le precede en 20 años a esa reflexión heideggeriana sobre la técnica. Y en mi opinión, además, la reflexión de Ortega es más valiosa, porque Heidegger lo que hace es sospechar sobre todo de la técnica, ¿no? Los peligros que puede traer la técnica y en qué medida el avance científico puede deshumanizar al hombre, alejarle de su esencia. Mientras que Ortega, que no es desde luego inconsciente sobre esos peligros que puede traer la técnica, lo que intenta hacer es una reflexión filosófica de lo que supone la técnica en la historia del ser humano. ¿No? Ortega, como ustedes saben, dice que el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia. ¿Por qué? ¿No? Porque el hombre lo que tiene fundamentalmente es cultura. Si hacemos una reflexión sobre nuestra vida del día a día, sobre la razón vital orteguiana, pues nos daremos cuenta que estamos constantemente metidos en una cultura que responde poco a nuestros instintos naturales. Incluso en instintos naturales tan básicos como es la comida, pues lo hemos recubierto de cultura de una manera absolutamente exquisita, porque no me dirán ustedes que es lo mismo cazar un conejito y comérsele a bocados que preparar una buena paella valenciana, por ejemplo, o unas patatas riojanas, ¿no? Pues son cosas bastante diferentes. Le hemos dado a la naturaleza un revestimiento cultural realmente impresionante. ¿Por qué? Dice Ortega. Porque el hombre no se conforma con la naturaleza. El hombre es un gran inadaptado a la naturaleza y se construye frente a la interpretación darwiniana de que solo sobrevive aquel que mejor se adapta a la naturaleza. Ortega lo que dice es que no, el hombre lo que hace es que transforma la naturaleza, crea una sobrenaturaleza. Esa sobrenaturaleza es posible gracias a la técnica. Y no es una sobrenaturaleza simplemente pragmática, ¿no? Al hombre le interesa vivir mejor y por eso utiliza la técnica, sino porque al hombre, sobre todo, nos señala que Ortega, le interesa lo superfluo. Las cosas que a priori no tienen una practicidad, y por eso se ensimisma y crea un mundo diferente. Ese mundo diferente es posible gracias a la técnica. Una de las cuestiones, y con esto termino, que hemos intentado responder en la introducción es que esa sustancia del hombre, en sentido orteguiano, no como un ser sustante, sino como un devenir, es desde su origen técnica, porque el Homo sapiens ya hereda la técnica del homo, de los homos, de las categorías homos anteriores a él. O sea, cuando surge el Homo sapiens en el mundo, ya lleva por lo menos 2 millones de herencia de uso de la técnica, ¿no? La técnica es consustancial a lo humano. Somos técnicos desde nuestro propio origen. ¿Para qué? Para intentar construirnos un mundo no solo en el que estar, sino en el que estar bien. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Gracias por su asistencia y como quedan pocos minutos voy a ser muy breve y voy a intentar ser directo en los dos mensajes que yo trasladaría por qué Giner de los Ríos tiene que estar en una colección destinada a indagar, a exponer y a ofrecer, como se ha dicho al lector, el pensamiento en español. Cuando iba al instituto, como casi todos ustedes seguro, que veo que más o menos son de mi generación, nos enseñaron una frase de esas tópicas que quedan de la filosofía, que era «yo pienso, luego existo». Una mala traducción, obviamente, como sabemos hoy, de Descartes, que realmente lo hizo en francés, y yo pense donc je suis, lo que deberíamos decir, pienso, luego soy. Y con eso quiero traer la alusión que puso sobre la mesa Antonio Roche de por qué pensar. Yo me cogería esa frase para pensar y decir aquí que el que no piensa no es ni existe. Por lo tanto, aunque sé que eso no está de moda en una sociedad que piensa muy poco, y así nos va, creo que era bueno recuperar esa fase o esa dimensión que a veces ni como la literaria ni como la artística no es tan atractiva, pero es tan consustancial al ser humano. Y por eso también el libro se quiere tiene el título, el de Giner, El pensamiento en acción. ¿Por qué? Porque también
alguien puede tener la idea de que estos libros lo que le van a dar es una filosofía, lo abstracto, lo teórico. En el caso de Giner, incluso un idealista, un soñador, un utópico, ¿no?, que hablaba del progreso de la humanidad, la perfección, el futuro, la armonía. Eso puede parecer hoy hasta un ingenuo, ¿no?, un ahí. Sin embargo, el pensamiento, igual que el lenguaje, cuando creemos que el lenguaje es una realidad que está ahí, la extralingüística, es acción. Todo lo que se dice transforma la realidad. Y a través del pensamiento, hombres como Giner quisieron transformar la realidad de la España que les tocó vivir. Y esa sería la primera idea del nuevo Giner que queremos presentar. Si yo hablara de Giner, pues casi todos ustedes, igual que en la sociedad, queda una idea de un pedagogo. Realmente Giner pasa a la historia por haber dado a este país o haber intentado dar el proyecto educativo, el proyecto pedagógico más moderno, más innovador de la época, y lo reconocía el Times, por ejemplo, en esos momentos, o lo reconocían en Francia, que España tuvo en el siglo XX. Bueno, quizá eso también puede ser para que nos haga reflexionar. Hoy día se habla mucho en las escuelas de hacer ciudadanos críticos y de mucha superchería de esta pedagógica, pero realmente lo que sería importante es que también esta colección pretende hacernos reflexivos, como eran estos autores. Y ser reflexivo, la reflexividad se aprende y es pensar sobre lo que uno piensa. Eso nos ayudaría también bastante. Entonces, cuando pensamos en Giner y en su proyecto educativo, vemos que también sus aspiraciones de que la humanidad progresa, a veces la humanidad involuciona. El progreso, como se ha dicho, y la técnica y el avance tecnológico vino a demostrarlo, fue un ideal de los ilustrados del 18, un concepto que pensaba que, bueno, la humanidad evoluciona, progresa y siempre se progresa, y la historia, por desgracia, nos pone ante muchos recesos y muchas involuciones más que progresos. Giner pasa como educador, y hoy es muy rescatable, porque un autor que pensaba a principios del siglo XX que en la escuela no tiene que haber deberes, que en la escuela no tiene que haber libros, que se trata de una cultivo integral del hombre, también la dimensión emocional, bueno, pues sería realmente un pedagogo del siglo XXI cuando algún día las escuelas se den cuenta de esto y lo lleven a la práctica, si es que lo hacen, ¿no? Entonces, siento hacer estos comentarios también al hilo de Giner, pero por mi pasado de gestor educativo y como profesor y docente que soy, pues yo creo que también viene al hilo, porque estos autores hay que traerlos de alguna manera también a la lectura desde la actualidad, desde el presente, que es como cobra sentido y se revitalizan sus textos. Bien, pues como digo, Giner, esa es la imagen que tendríamos de un Giner. ¿Qué pretende entonces presentar este nuevo Giner, esta obra? Pues otro Giner, y sobre todo que Giner no se dedicó nunca a la educación. Giner llegó a la educación como conclusión. Fue parte de su reflexión de cómo ese ideal de que progrese la humanidad, cómo ese ideal de que España, que a él le parecía un país atrasado, salido de Europa, podría mejorar y progresar. Y su conclusión es que solo podría hacerlo desde una nueva educación, educando desde abajo, y acabó de formar en la universidad y ser un intelectual de revistas, de polémicas sobre las ideas políticas y tal, acabar enseñando a los niños de párvulos. Creo que esa gran lección de vida de Giner, y Giner decía una cosa muy bonita para decir que el pensamiento siempre lleva una acción. Él mismo decía, para que no hay una disyuntiva entre teoría y praxis, que la vida es un discurso de hechos. Creo que tiene que ver la cosa de Michel, era una cosa muy bonita, y Giner, a través de su propia vida, nos puso ante esa realidad. Él pensaba que la verdadera regeneración de una España de fin de siglo, que caía en ese pesimismo y demás, solo se podía hacer, no como Costa, solo desde despensa y escuela, sino desde la escuela, desde los fundamentos de la educación de la sociedad. Y yo creo que esa también es una reflexión que tiene validez de ese Giner, pero lo que quería decir es que este libro lo que nos pone es no ante los textos de educación, sino ante una serie de textos novedosos para ver que Giner primero, ante todo, fue un filósofo, fue un pensador, y la dedicación de su vida al proyecto del Instituto de Libre Enseñanza fue la conclusión de un pensamiento. No fue por convicción inicial, sino como una conclusión. Solo así podía aportar a una nueva sociedad, a la regeneración de un país. Curiosamente, un pensador que era absolutamente religioso y espiritual y pasó por ser ateo y acabó en el cementerio civil, un pensador que consideraba que, además de eso, España y su país, la patria, tenía que regenerarse e intentar aportar, y pasó por ser antiespañol, extranjerizante, solo porque se le ocurre decir, como Unamuno y otros, que o nos extranjerizamos o salimos al exterior, y ahí está la Junta de Ampliación de Estudios, ahí se fue Ortega, etcétera, o este país pues no tendría futuro, etcétera, etcétera. Bueno, pues todas esas contradicciones para cerrar. ¿Cuál es otra aportación que hemos querido mostrar en este libro? Pues que Giner, quizá por eso no triunfó, tuvo un discurso que, frente a lo que él llamaba las antinomias, las dicotomías de la vida, es decir, él decía que toda la política y el pensamiento se había dicotomizado en falsas antinomias: libertad y orden, individuo y Estado, tradición y progreso. Eso es propio del discurso político, es polarizar la realidad en algo enfrentado, en conflictivo, y él intentó resolver todas esas antinomias en un pensamiento de la armonía. Él aspiraba, y digo que no sé si ingenuamente, a una armonía de la humanidad, con un discurso también, vale decir hoy,
supranacional. Es decir, él pensaba en la humanidad, pensaba en humanizar, no pensaba en naciones, en estados, en regiones, lo cual también es un discurso contracorriente en su época. Y con eso nos parece un Giner que, además del pedagogo, del moderado, del sabio, que tanto reconocieron las generaciones desde Ortega en adelante de intelectuales, fue una persona radical, contracorriente y que intentó, bueno, pues que de alguna manera cambiar la realidad de su país. Así le fue al pobre Giner. Y, por desgracia, él en 1914 le tocó ver el estallido de la Primera Guerra Mundial, que le pareció algo que no comprendía, se lo comunicaba por carta a Unamuno, pues cómo Alemania, que para él era el origen, la civilización, la cultura, acababan en esa locura de las guerras, ¿no? En vez de un ideal de paz como él tenía. Y a diferencia de Ortega, él no hablaba del Homo sapiens, sino que acaba, yo digo un último epígrafe que se llama el Ursus Spelaeus, que yo no sabía muy bien qué era, miré en internet y es el oso cavernario. Yo creo que todo el pensamiento y la trayectoria de vida de Giner se puede resumir como un intento de sacar a España, a la humanidad y al individuo a través de la educación de su estado de ser un oso cavernario, desde la barbarie hacia la civilización y la humanidad. Muchas gracias a todos los ponentes por sus palabras, que si han sido sugerentes, que no nos deparará, que no contendrá esta magnífica colección que hoy se pone en marcha y que nos llena de ilusión ante las expectativas que ya generan estos tres autores con los cuales se recorre prácticamente de forma panorámica todo el siglo XX, ¿no? Se ponen ya como unos puntos de referencia que nos ayudan a por lo menos establecer ya unas coordenadas a partir de las cuales avanzar. Nos quedan 3 minutos, 2 minutos y medio quizá, para poder realizar un breve turno de preguntas. Sí, caballero. Sí. Aprender siendo, ¿sí? De tal forma que me es sorprendente que se hayan tocado pilares de una universidad que, bueno, dentro de Latinoamérica y de la construcción de un Estado, porque los universitarios de la UNAM pues prácticamente gobiernan en mucho. Y bueno, sobre la técnica, claro que ahí dialogaba seguramente con Walter Benjamin, con esto del arte y la reproducción, pero es muy interesante conocer esta panorámica y gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? ¿Había una mano levantada? Vale. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos por acudir. Estén pendientes de esta colección, que bueno, pues que yo espero que dé que hablar, pero sobre todo que dé que pensar. Muchas gracias.